Mi nombre es Nilva Muñoz Ordóñez, soy de acá de la vereda de Los Chancos. Pues en este momento estamos dedicados acá a la finca a sembrar. ¿Cuánto hace que vivo acá? Hace toda la vida. Nosotros somos nacidos acá en Montañita. Mi nombre es Miguel Asdrúbal Perilla. Resido en el municipio de Yumbo, pero mantengo metido acá. Mi nombre es Marlene Muñoz Ordóñez. Yo soy oriunda de aquí porque a mí me trajeron de un año de nacida del Cauca. La razón de ellos haberse venido fue por falta de oportunidades. Claro, venían a buscar dónde radicarse para formar sus hogares, ¿no? Digamos así. Primero se vino el uno, después se vino el otro y ya se formó su hogar. Ya nacimos nosotros. Mi nombre es Carlos Héctor Mosquera, tengo 60 años de edad, soy nacido y nativo de aquí en la vereda Los Chancos. Mi nombre es María Julia León Urcue. He vivido todo el tiempo acá, desde mi niñez hasta estos años que tengo y he vivido aquí en Corregimiento Montañitas. Bueno, mi nombre es Maribel Urcue Hoyos. Yo llegué aquí con mi papá desde los 8 años. Mi papá sí es de acá. Pues mi papá, según nos contaba, que él se vino primero y entonces ya consiguió pues las tierras por acá porque le gustaba mucho trabajar la tierra. Consiguió por acá un lote, hizo una compraventa, ¿no? Esto era baldío, entonces empezaron a formar colonos. Luego ya el que cogía sus tierras las cercaba. Luego vino el Incora y ya nos formalizó las tierras. Porque anteriormente era una posesión. Pues por ejemplo, el que vendía, si tenía mejoras, vendía las mejoras, y si tenía casa, vendía la casa y nada más. En cambio ahora ya la posesión de la tierra. Tomaban tierras, terrenos baldíos, algunos, otros pues ya se los compraban a la persona que había sido el que había cogido los terrenos. El primer nombre fue Montañitas y después pues ya por cuestiones de separación de veredas y todo eso, se creó esta vereda que es Los Chancos. Ahora tenemos sembrado maíz, hay por ahí platanito y por ahí unas matas de yuca, muy pocas porque ya ahora ya el tiempo no se presta para hacer cultivo en grande, porque es que hay épocas de demasiado verano. O sea, aquí imperaba lo que era el invierno y el verano. En épocas de invierno pues todo el mundo aprontaba para siembras y se cultivaba y se sacaba muy buen cultivo. Entonces ya en verano ya no había, se hacía como las hormigas, ¿no? Y las abejas, se guardaba para las épocas que no se podía sembrar, y lo de las lunas y todo ese cuento que siempre nos enseñaron. Pues sí, por la falta de oportunidades, por ejemplo, sí, del agua. Nosotros vivíamos desde la cuestión del café. El café le cayó mucha peste y se fueron acabando. Nosotros sembramos, luego de que papá murió, nosotros tuvimos unos cultivos grandes de café, como de plaza y media, 2 plazas. Le cayó la talroya y se acabó. ¿Qué se cultivaba? De todo. Aquí se cultivaba café, se cultivaba plátano, maíz, frijol, yuca, racacha, todo. Y en todas las fincas, ¿no? Porque no solamente en esta. Todas estas fincas eran sobre todo cafeteras. De aquí había una cafetera que tenía varios años, pero daba muy buen café. El comité de cafeteros mandó unos abonos, en ese tiempo los donó, y entonces mandó a abonar. No dice la gente, no sé, que con esos abonos trajeron la roya. Y entonces eso se secó, porque si daban el abono ya luego 2 o 3 veces se abonaba y ya luego no volvió la gente más a abonar, entonces ya eso iba acabando con... Y eso fue lo que sucedió. Por ejemplo, aquí eso fue lo que sucedió. Café nacional, en ninguna parte donde cultivan no lo hay, porque ese café ya no le servía seguramente al comité de cafeteros, entonces eso lo destruyeron y ya trajeron semillas diferentes, por ejemplo, que el caturra, y ahora es el Castilla, que ahora si no siembra café Castilla no puede ser una cafetera, y ese café si no le echa un abono, no carga, entonces no tiene la gala esa de comprar los abonos, no tiene la posibilidad. Pero pues desafortunadamente los tiempos cambiaron, el tiempo cambió, porque en ese tiempo se cultivaba acá era con la situación de los cambios de climas. Y ahora pues el clima sí ha sido muy malo, porque hay veces que se vienen unos veranos que no se puede cultivar, y como estamos escasos de agua, porque aquí no hay agua, este sector es muy seco.
tenían claro más de trabajar porque el tiempo los motivaba. En cambio uno se desmotiva por la falta de agua. Claro, todo lo que sembraba no se perdía, en cambio ahora sí. Y la problemática del agua hace mucho tiempo, porque cuando nosotros éramos niños pues nos tocaba cargar en tarros o en ollas el agua de ciertos sectores para poder abastecernos, porque la casa era lejos, ¿no? Entonces nos levantamos a las 4 de la mañana, íbamos y cargamos el agua, luego ya nos veníamos para la escuela y así mucho tiempo, ¿no? Vivimos así cargando el agua de por allá porque no había. Luego ya con el tiempo pues empezó como a mejorar y ya mi padre, que falleció hace 20 años, trabajó mucho y en comunidad con varias personas trabajaron para ese acueducto, ¿no? Y primero fue el de allá, que es un acueducto de Boca del Lobo, en esa época. Habían 70 personas en ese tiempo, 70 familias, y ahí de eso ya empezamos nosotros ya también con el tiempo a beneficiarnos y ya cambió un poco, ¿no? La verdad siempre ha sido un inconveniente el agua, porque desde muy niña yo me acuerdo que nos tocaba coger costal con ropa, irnos con mi mamá a buscar a los nacimientos para poder ir a lavar la ropa. Las mujeres nos hacíamos el tiempo de sacar 3 veces a la semana, ir con nuestro costal de ropa a lavarlo por allá donde había agüita, donde había un poquito de agua, no había tampoco tanta. Para el gasto pues cargábamos en ollas, en baldes y traerlos allí al hombro y llegar a la casa con el agua para los gastos de y para las siembras pues esperar las épocas de lluvia y todo eso, porque como el tiempo ha cambiado tanto, ahorita estamos en un tiempo muy difícil, ya no es como antes que esperaba ya que en tal fecha va a llover y que en tal fecha vamos a sembrar y todo eso. Entonces, en ese tiempo ellos utilizaban eso y también lo que es el tiempo de las lunas, ¿no? Eso, y hasta ahorita nos lleva esa tradición del cultivo. Así subsistíamos en ese tiempo, pero con mucha escasez de agua, así, pues tocaba era cargarla, por eso el agua no duraba en la casa. Pues las CBC llegaron y tomaron una muestra en cuántos segundos se llenaba un litro, ¿no? Antes llegaba 1 pulgada de agua, fue mermando y ahora hay menos de media pulgada. Por ejemplo, el acueducto, pues anteriormente cuando recién crearon el acueducto lo colocaban cada 3 días y después cada 8 días y ahora ya es cada 15 días, cada 20 días. Pero con la problemática del agua, yo siempre he tenido esa duda. ¿Por qué se han hecho el acueducto 7 veces o 9 veces y se les han prometido tanto? ¿Por qué es que no llega? A nosotros nos han dicho que porque nosotros no tenemos un registro y lo hemos solicitado. Dijeron que una vez vinieron a venderlo y que alguien no quiso, pero hasta ahora hemos ido con mi esposo que no hay registro. Entonces, si la comunidad vive luchando desde que nacieron por agua y han habido personas que los han ilusionado, óigame bien, porque vienen y les dicen, hay un acueducto, va a haber agua, porque 7 o 9 meses y no lo hay. Aquí todo se nos viola porque haciendo un recordatorio de toda esa plata que se invirtió allá en ese acueducto y a dónde ha llegado. No, porque no puede llegar allá. Según por ahí, a un veedor de eso lo amenazaron y hasta ahí llegó. ¿A dónde acudimos? ¿Qué entidad, como dice, se concientiza de las necesidades que tenemos como población? Aquí se dicen que hay 7 tanques de 7 acueductos que han habido, pero que están en desuso, que solamente hay en uso mangueras enterradas por toda parte. La última la enterraron gracias a nuestra propuesta, que era para traer una agua del acueducto, de la cumbre, un sobrante, hasta acá. Pero no sé si acabó, no se acabó. Yo creo que le faltaron como unos 200 metros, a pesar de que la ESPI de Jumbo dio la manguera y se consiguió entre los beneficiarios el recurso para enterrar la manguera. Y está trabajando sobre un proyecto que está de Vitaco por acá, pues hasta ahorita, no, pues eso es más de un tiempo que lleva allí, hasta ahorita todo está en parada, pues siempre nos dicen que ya el agua ya va a llegar, pero resulta que hasta el momento no. Se inauguró el acueducto que hicieron lo primero, había bastante agua, pero en el momento sí, cuando ya empezaron a cultivar esos eucaliptos en esa parte, ya empezó a
a mermar demasiado y ahí siguen, pero pues ya que quién, con esos monopolios, ¿quién puede? Acá no hay, digamos, una entidad, ni el mismo gobierno, ni nadie, o no tenemos los mecanismos cómo llegar allá para que ellos dejaran de cultivar esos árboles, porque que en tal fecha lo van a acabar, que en tal fecha, pero resulta que no, que sigue igual, entonces ha mejorado mucho por eso. En Agua Clara había muy buen agua, pero la verdad es que después de que empezaron a sembrar esa cantidad de árboles, porque habían unos nacimientos que habían en tres partes nacía agüita, luego ya que uno solo, luego ya se mermó, ya ahorita pues la misma población de ahí, lo que es Agua Clara y hasta donde ellos se surtían, ya no hay servicio para ellos, la están tomando de por ahí de Ocache y de otro lado porque pues ya a ellos no les llega el agua. ¿Quién hace entender quién? ¿A dónde puede acudir uno? Porque pues que hoy día como si alguien protesta y si eso no es una comunidad unida ni nada, ya los mandan a quebrar porque están, pues así pasa esto en este país, en un momento como estamos. Entonces, como hace una sola golondrina, no puede llamar aguacero. Porque yo me acuerdo que nosotros de niña, para la parte de Agua Clara, había un nacimiento que tenía muy buena agua. En ese momento nosotros íbamos allá y la gente se iba de los lados de Campo Alegre, que es otro sector de montañitas. Salíamos allá a lavar la ropa y salíamos, hay veces cuando nos quedábamos sin agua, que porque la motobomba se dañó, que porque hubo algún problema con el acueducto, la gente iba allá en Bestias a traer el agua. Pero después de que llegó Cartón Colombia, ese nacimiento se secó. Entonces, eso eran unas zonas de potreros y era una montaña muy buena, pues espesa. Pero cuando esta gente llegó, ellos llegaron y talaron todo ese potrero, talaron todos esos árboles que habían allí y llegó un momento que el agua se secó. En este momentico allá tengo entendido que no hay agua, la gente ya de ese sitio no se puede abastecer. De igual, el acueducto de Montañita se vio también afectado en el tiempo en el que para la parte del nacimiento también hicieron un sembrado de eucalipto. Un sembrado extenso, eso era una montaña para la parte de arriba y cuando talaron eso el agua mermó demasiado. O sea, ya fue mucho más el problema del agua. Los políticos nos prometen, nos ofrecen y no cumplen. Entonces ellos se van por los grandes partidos como las talas de árboles o las siembras de pinos y de eucaliptos que les favorecen más a ellos y desfavorecen a nuestros campesinos. O sea, yo he visto lágrimas de los campesinos y de verdad políticamente ellos se llenan sus bolsillos y nos dejan aquí a la deriva. Hace algunos años, no recuerdo el tiempo en que hace unos 23 años, Ecopetrol dio una regalía, nos capacitaron y todo eso, luego se formaron veedores de la misma vereda, pero al final pues eran como 500 millones en ese tiempo, ¿no? De pesos, y luego eso sí, enterraron un poco de tubería de pavitas acá hasta Campo Alegre y eso, que hasta ahí llegó la plata y se acabó. Luego volvieron y hicieron otro proyecto con el PAAR, y que eso no, que ya llegaba el agua y el agua nunca llegó porque otra vez la plata se acabó, que ya no alcanzó, hasta ahí llegamos, ahorita estamos en lo mismo, pues esperando luz verde, no más adelante, pero pues estamos en esas que no se sabe tampoco. Y la plata desapareció y hasta ahí llegamos porque no hubo nada de razones. Entonces, que hagamos un comité de Proagua y empezamos a hacer gestiones por aquí, por allá, en el municipio, de la alcaldía, la del acueducto, buena infraestructura, todo. Y nos dimos cuenta de que había que empezar a trabajar para hacer algunas cosas. Acordamos que debíamos de hacer un comité que nos defendiera. Lo creamos con varias personas, habitantes de acá del sector. Hicimos unos bingos para recoger recursos
Y entonces fuimos a visitar el nacimiento y fuimos con el señor que estaba administrando, con el fontanero de ese momento, y nos llevó a los tanques donde se deposita el agua para repartirla. Y la solución que él planteaba era que debíamos de hacer otro tanque. Y uy, vamos a hacerle a eso. Pues resulta que el señor vive al lado de la cumbre y tiene contactos con la cumbre, y aunque el trabajo es acá del lado de Yumbo, pues fue allá a la cumbre, le jalaron las orejas porque eso no se podía decir. Entonces ya vino y dijo no, que él nunca había hablado y que nunca nos había acompañado al nacimiento y que nunca había hablado de la necesidad de construir otro tanque, que eso eran cuentos del comité ese Proagua. Antes tasar el agua, antes de los zamoranos, nosotros buscábamos diferentes opciones, llenarnos pues de tinas, mi esposo hasta consiguió una vejiga, y ya pues ya después que ya empezaron las lluvias otra vez, pues tratar siempre nosotros de recolectar las aguas lluvias que caen. De todas maneras, seguimos trabajando y entonces íbamos mucho a las capacitaciones de la Fundación Yuncahuasi y allá nos creó la necesidad de tener una organización que nos representara. Entonces creamos la Asociación de Comunidades Rurales Agroambientales. El nombre nació allá en la sede de Yuncahuasi y nos vinimos y empezamos a trabajar acá. Pues que vamos a fundarla y nos esperemos un momentico, que hasta que no trabajemos en conjunto no sabemos si servimos o no servimos para nada. Entonces ya empezamos a hacer mingas, bingos, cositas, y por allá en el 2017 dijimos, bueno, sí, somos capaces, hagámosle. Nos constituimos como una organización de acción comunitaria campesina. Hemos logrado un poco de cosas. Es un programa que tiene la administración de Yumbo que llama Apoyo a las Ideas Empresariales. Nos aportó materiales para construir 11 tanques zamoranos con el apoyo de la fundación y de la comunidad de los asociados. Y entonces salieron para 11 fincas. En cuanto al tanque zamorano, son cierta cantidad, según el tanque vaya a ser, es un tanque que se elabora con hojas de zinc, con una malla electrosoldada, con otros materiales. Primero se hace la explanación donde va por ejemplo, un tanque circular, ¿no? Entonces luego si ya lo organizan allí, luego le coloquen como algo como una base para que sostenga todo, guadua, puede ser madera, o luego allí ¿qué hacemos? En donde hayan los techos de zinc, todo eso, porque hay que recoger en esos techos, porque los otros techos de asbesto es malo, no es perjudicial para la salud. Se canaliza y luego si el agua va allí, luego ¿qué hace? Si uno tiene varios tanquecitos de eso o varios tanques, ahí va a tener el agua suficiente para los gastos, sea para lo de la cocina, los animales, las siembras y todo eso. Es un beneficio muy grande. ¿Por qué? Porque si antes no teníamos los recursos para poder adquirir esto, ya tenemos agua, ya vamos a invertir lo menos en canalización, en otras cosas, o ampliar más el techo para que recojamos el agua que nos alcance, ¿no? Y si de pronto ayudar a otro vecino con un poquito de agua, pues también. Por lo menos en este momento tenemos los tanques que los tenemos llenos. Entonces nos ha servido porque en este momentico estamos con un problema grave del agua, o sea, el agua no nos está llegando al tiempo que es. Hay veces, por lo menos en mi casa, nos tocaba los 13 días supuestamente que nos colocaran el agua y se demoró como 8 días más, casi estuvimos como 20 días sin agua. Entonces siempre el agüita que se recogió nos sirvió mucho porque fue ese tiempo que no tuvimos, imagínense, lo único que teníamos era eso. Entonces, de verdad que los tanques nos han sido de mucha ayuda. La fortaleza, yo digo, de acuerdo, ha sido la unidad. Y es verdad, es realidad. Es decir, si nosotros mismos no cuidamos nuestros bosques, ¿cómo queremos que Cartón Colombiano lo haga? Acora ha tratado de unir la acción. Nosotros queremos que cada finca sea un negocio, que doña Julia, por ejemplo, pueda tener bastantes cerdos para su comercialización de carne, que doña Maribel tenga suficientes gallinas para que le produzcan hartos huevos diarios. Entonces estamos en ese cuento. Pues en el momento ya uno dice, pues solamente hay que esperar que de pronto, ¿no? Eso sea un milagro, ¿no? Pero pues aquí nos toca es capacitarnos, saber cómo captar agua, ¿no? Porque pues la verdad es que si nos seguimos esperando, pues ahí nos vamos a quedar toda la vida, nos morimos y no va a llegar ningún agua.